Muy buenas tardes. Quiero comenzar la presente disertación agradeciendo primeramente a quien ha hecho posible este increíble programa de capacitación y que llega a nosotros en estos tiempos tan complicados de pandemia, de forma gratuita, directa, actualizada y adaptada al contexto real. Quiero darle las gracias a la doctora Verónica Soto, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, quien ha trabajado arduamente con un staff de brillantes profesionales de la Escuela Nacional de la Defensa Pública para poder materializar este sueño. Sueño este que también es un logro para la defensa pública y que es apoyado incansablemente por nuestra máxima autoridad, la doctora Carmen Castro Gili, Defensora Pública General. Dicho esto, es preciso también efectuar un inciso para poder presentar este tema. La comunicación laboral efectiva suele ser un aspecto de la relación laboral que damos por sentado y por ello no le prestamos la debida atención, siendo que es una herramienta efectiva al momento de generar las pruebas materiales de haber cumplido con una obligación, cualesquiera que sean las partes que las aporten, siendo indispensable al momento de formular la defensa en los casos de conflicto. Es muy común podernos encontrar en la actualidad con relaciones de trabajo que se han transformado en tóxicas, toda vez que se han producido en el transcurso de las mismas situaciones que por no contar con una efectiva comunicación crean resentimientos y se transforman en acciones cotidianas a puntos de honor que con el tiempo en la psique del trabajador y del patrono retornan a un temprano complejo del maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es un término filosófico que se utiliza para habitualmente referirse a la actitud de quienes consideran que todo es bueno o malo en términos absolutos. Continúo. Y por tanto asumir que todo lo referente a las acciones, actitud y desarrollo emocional son buenos, mientras que todo lo referente al sujeto contrario se refieren a acciones malas. Así las cosas, se crean a partir de este punto conflictos de la relación de trabajo que pueden escalar incluso a agresiones verbales o agresiones físicas, en los casos más extremos. Y todo esto por no contar con una adecuada higiene comunicacional. Por tanto, es meritorio hacer un inciso para definir que existen deberes legales entre patronos y trabajadores que fomentan una adecuada comunicación, siendo principalmente asumir el rol de cada parte como una función y no como capricho de cada uno de ellos. La labor del patrono es exigir el cumplimiento de los deberes del trabajador, supervisarle, controlarle y sancionarle, y así en ese caso lo amerite la situación. Y la labor del trabajador es cumplir con sus deberes y exigir sus derechos a través de los canales adecuados con suficiente antelación y así lo permite su situación. Pero, como en mi ocupación actual siempre comienzo con mis justiciables, lo más justo en este momento es comenzar con el patrono. Vamos entonces a analizar cuáles son los deberes legales de comunicación patronal. Nuestra legislación patria es conteste en establecer que el patrono, bien sea público o privado, guarda deberes de comunicación inherentes al hecho social de trabajo para con los trabajadores a su cargo. En primer lugar, señalaremos lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, la LOTO, donde se establece que una de las mayores faltas cometidas, no es que lo establece allí, es la realidad, una de las mayores faltas cometidas por el patrono, en la actualidad es la obligación de emitir recibo de pago. Este recibo debe ser detallado de cada asignación que se le computa al trabajador, siendo una falsa apreciación del patrono en este caso, que si no emiten un recibo, el trabajador no podrá demostrar salario al momento de un futuro reclamo. Es totalmente opuesta esta opción a la realidad. Con respecto a esta consideración, el último parte del artículo antes señalado establece el legislador lo siguiente: el incumplimiento de esta obligación hará presumir, salvo prueba en contrario,
el salario alegado por el trabajador o trabajadora sin menoscabo de las sanciones establecidas en la ley. Fin de la cita. Entonces juega en contra del patrono el no emitir un recibo de pago, sea por la vía que fuere. Y es común escuchar a los patronos cuando se excusan al indicarnos es oneroso, es muy costoso emitir un recibo impreso, teniendo incluso hoy en día medios de comunicación electrónica, correos electrónicos que permiten la emisión de documentos a los cuales se les puede rastrear su recepción. Es decir, saber si el trabajador lo leyó, no lo leyó, lo abrió o no lo abrió. Por lo que esta primera forma de comunicación efectiva del patrono hacia el trabajador permite una línea de transparencia en cuanto al establecimiento de la remuneración. Continuamos. En este orden de ideas, el Estado, a través del Estatuto de la Función Pública, establece como obligación patronal el informar al trabajador sobre la entidad de trabajo, visión, misión y deberes inherentes, los derechos y las funciones a realizar en el ejercicio de su cargo. Esto está establecido en el artículo 22 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Esto se traspola al patrono privado cuando en el contrato de trabajo debe incluir esta información. Pero, y se preguntarán, ¿no es necesario? Es obvio que si contrata un aseador o un obrero para mantenimiento, se sobreentiende qué es lo que debe hacer o cuáles serán sus funciones. Nada más alejado de la realidad. En este punto es necesario definir y limitar las labores que ejerza cada trabajador, ya que el patrono mal puede exigir algo que se extralimite de las funciones del cargo, pero el trabajador no se puede negar a cumplir con lo exigido dentro de las funciones inherentes al cargo que aceptó ejercer y para el cual firmó. Hilando lo anterior, existe una zona gris que muchos patronos tratan de utilizar al momento de agregar en el contrato la frase y demás funciones que les sean asignadas por su supervisor, ignorando que estas funciones no pueden ser ilimitadas, deben referirse exclusivamente a los límites de la estructura del cargo. Mal puede un obrero, por llamado anterior, ejercer funciones de vigilancia, producción o atención al público, porque las responsabilidades de esas labores, esas responsabilidades que ameritan esas labores, no fueron aceptadas por el trabajador al momento de iniciar la relación de trabajo. Otro deber inherente al patrono, cuando se trata de aplicar sanciones al trabajador, es informarle por escrito sobre ello. Es decir, si el empleado o trabajador ha cometido una falta y se debe levantar un acta o un llamado de atención, estos deben ser opuestos al mismo, ya que la intención de estas sanciones o correctivos es que el trabajador reflexione sobre el incumplimiento de su deber y corrija la actitud. En caso contrario, acudir ante los órganos competentes o acudir ante las instancias competentes. El legislador no pensó en establecer un nuevo compendio del martillo de las brujas. El martillo de las brujas se refiere a aquel compendio escrito que inició la Inquisición en época del oscurantismo. Seguimos. Aunado a ello, todo procedimiento levantado contra el trabajador debe garantizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la defensa y el debido proceso. De lo contrario, su validez, acción, efectividad son susceptibles de una nulidad absoluta. En este orden de ideas, existen otras actividades que deben ser debidamente notificadas por escrito al trabajador, como por ejemplo, la asignación del disfrute de vacaciones, el cambio de horario, modalidad de trabajo, aplicación de guardias, sustitución de patrono o reubicación laboral. Claro, estas últimas deben ser debidamente previa autorización del Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo a través de sus inspectorías del trabajo. En resumen, para el patrono es más sano y efectivo ser sincero y notificar adecuadamente por escrito, salvaguardando las responsabilidades que le puedan o no ser reclamadas por el trabajador a futuro.
Es parte de las previsiones que los departamentos de talento humano, recursos humanos o servicios al personal deben observar y archivar en la carpeta laboral de cada trabajador para facilitar a los abogados de la entidad de trabajo un mejor análisis de la situación y poder plantear un medio idóneo de resolución del conflicto legal. Así las cosas, pasamos a analizar ahora los deberes legales inherentes a la comunicación por parte del trabajador. Así como pueden observarse faltas en la comunicación efectiva por parte del patrono, es muy común observar faltas cometidas por el trabajador, más por flojera que por desconocimiento, la verdad, ya que la misma lógica sugiere, es más que la lógica dijera yo que el sentido común sugiere que dentro de la relación laboral las gestiones se deben efectuar por escrito, dejando copia de recibido de ello. En el ejercicio de mi labor es muy común encontrarse con excusas tales como: yo no sabía, mi jefe sabía lo que pasaba, es que no tengo computadora, o yo se lo mandé por un email. O la más recurrente: yo se lo dije a María para que se lo dijera a Petra, para que le dijera a José, y como José tiene la oficina al lado del jefe, me imagino que él le debió decir. Un error muy grande que cometen la mayoría de los trabajadores. Ante la falta de computadora o equipo de impresión, siempre se puede presentar a mano la solicitud ante el patrono. Es más, reviste de mayor validez el hecho de haberlo transcrito de puño y letra. Por tanto, no es una excusa viable el no tener computadora para presentar este tipo de comunicaciones al patrono. La incongruencia más grande la observo en los trabajadores cuando consideran al patrono el malo, pero aún así le asignan la función de resguardo del bienestar del trabajador, pase lo que pase. Repito lo que en asesorías le he indicado a mis trabajadores hasta el cansancio. Tu patrono no es tu papá, no es tu mamá. Su función no es peinarte, darte sopa en la boca, ni mucho menos estar pendiente de ti 24 horas dónde estás y cómo estás, ni tampoco zanquearte para que justifiques tus faltas o ausencias. Ese no es trabajo del patrono. Es el trabajador que tiene que exigir sus derechos, pero haciendo uso de los medios otorgados por el legislador para ello. En primer lugar, está el caso de la solicitud del permiso, sean permisos remunerados o no remunerados, sean de obligatoria concesión o no. Se debe solicitar por escrito y con suficiente tiempo de antelación para garantizar una respuesta escrita, o por lo menos acceder a los recursos que a bien tiene el trabajador para su ratificación. Claro está, esto es en el caso de permisos que no sean de emergencia o de fuerza mayor. Que no quiere decir que el trabajador se ausenta y ya, se fue del trabajo porque tenía un caso de fuerza mayor, sino que esto tiene un protocolo. Ahondemos un poco en ello. En el caso de permisos que sean de fuerza mayor o de emergencia, el trabajador debe dirigirse a su supervisor inmediato, notificar verbalmente lo acontecido y si dentro de sus funciones se encuentra de responsabilidad de un personal o material importante, este debe entregar la responsabilidad a su supervisor inmediato y retirarse. Contado a partir de este momento, el trabajador tiene 3 días hábiles para presentar por escrito a su patrono justificación de ausencia, con su debido recaudo de fe de lo acontecido. Si el caso es un fallecimiento de un familiar, igual debe cumplir dentro del lapso correspondiente con dicha justificación, salvo expresa extensión del patrono, que en solidaridad con el duelo que esté sufriendo el trabajador, se lo haga saber. Al igual que los permisos de obligatoria concesión, y aunque la ley obligue al patrono a concederlos, los mismos deben ser requeridos por escrito con suficiente antelación y deben ser justificados por escrito. Todo ello va en atención a salvaguardar la responsabilidad de trámite adecuado, que en este caso tiene el trabajador.
Esto también le ayuda al trabajador en los casos de presentarse posibles descuentos de nómina o sanciones administrativas por falta al trabajo. En este sentido, es también común observar cómo en muchas ocasiones presentan departamentos de recursos humanos o superiores inmediatos que se niegan a la recepción de comunicaciones para su trámite. Actitud esta que en el caso de los patronos puede sugerir la falta de buena fe del patrono para con los deberes inherentes a su función. Y sorprendentemente, también son muchos los que asumen esta posición en el sistema público, aun y cuando existe una normativa legal y vigente que recoge esta actitud y que no es otra que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde taxativamente sus artículos 2, 3, 4 y 5 establece que todo funcionario público que ostente cargo en la administración debe recibir comunicaciones que le sean dirigidas a su persona y cargo, y debe tramitar su respuesta en el lapso perentorio de 15 días hábiles. De lo contrario, se entiende un silencio administrativo, que es una negativa tácita a lo solicitado por el trabajador, y por tanto le permiten al usuario, en este caso el trabajador, la activación de los recursos establecidos en los artículos 94 al 97 de la LOPA, agotar la vía administrativa, solicitar lo negado ante la instancia judicial correspondiente, y todo ello por no recibir y procesar una comunicación para contestarla. En el área privada existe la cadena jerárquica de recepción. El trabajador dirige una comunicación a su superior inmediato. Si éste no quiere recibirla por alguna causa, debe dejar el trabajador constancia de ello en escrito a través de una nota explicativa con fecha, hora, motivo de la no recepción, para luego elevar esa misma comunicación con su nota al siguiente rango jerárquico superior al jefe que en este caso no quiso recibir, y así sucesivamente hasta que alguien lo reciba. Si nadie quiere recibir la comunicación, el trabajador debe dirigirse con copia de la misma al sindicato, que es la última instancia en todo caso, señalando dónde acudió, quién no le quiso recibir y el departamento, para que éste se encargue de tramitar adecuadamente. Si aún y con todo ello el sindicato tampoco consigue una respuesta, el trabajador estará en disposición de poder acceder a las acciones administrativas de ser necesario ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, llevando como prueba de la omisión de respuesta la comunicación debidamente señalada con las notas que ya indicamos. Existen también procedimientos que ineludiblemente requieren de la acción del trabajador a través de una solicitud expresa. Esta solicitud debe ser escrita para poder activarlos. El caso de ellos está, por ejemplo, las vacaciones, el adelanto de prestaciones sociales, así como la renuncia expresa. Todos ellos debidamente regulados por la doctrina patria, ya que para que surtan un efecto deseado deben ser requeridos a través de una solicitud manuscrita que cuente con la debida identificación del solicitante, así como la firma del trabajador y huella digital. En el caso de adelanto de prestaciones sociales, estas también deben ser acompañadas del correspondiente presupuesto relativo a la causal bajo la cual se fundamenta la solicitud. Estos requisitos son concurrentes y necesarios, pudiendo a falta de uno de ellos la parte afectada atacar la naturaleza de la remuneración y por ende requerir un resarcimiento por una asignación de remuneración que no le fue requerida por el trabajador. Esto sobre todo sucede en el caso de adelanto de prestaciones sociales del trabajador, cuando algunos patronos que están mal informados acuerdan pagos extraordinarios al final de cada año, alegando arreglo de prestaciones sociales sin establecer un distanciamiento entre la relación de trabajo. Bueno, continuando, abro un inciso también para aclarar lo de las vacaciones. Toda vez que el trabajador solo puede acumular hasta un máximo de 2 vacaciones, siendo que si tiene más de 2 vencidas, la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores le asigna como deber al patrono salvaguardar la salud del trabajador a través del disfrute de vacaciones, para lo cual el patrono debe ejercer su deber también por escrito para asignarle el disfrute correspondiente a la mayor brevedad posible. Las vacaciones son un derecho humano,
tienen rango constitucional y su disfrute y pago, según la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, forman parte de los deberes inherentes a la función patronal. Tanto para el trabajador como para el patrono, debe existir una guía de comunicación efectiva que le permita el resguardo de los intereses de cada parte. Así las cosas. En los casos que se manifieste el acoso laboral o acoso sexual, el trabajador afectado inmediatamente al producirse la acción de hostigamiento debe generar por escrito, continuamos con los deberes de comunicación, por escrito, de una carta fundamentada a su superior inmediato, solicitando el cese de hostilidad con el fin de reanudar una relación de trabajo armoniosa, y en esta comunicación se debe detallar los eventos suscitados con lujo de detalle: fecha, hora, sitio, acción, testigos y cómo esta situación le afecta psicológica y emocionalmente. Si no es recibida, debe agotarse la vía administrativa, en este caso, de entes públicos, y la cadena de jerarquía en el caso de los entes privados, como ya lo hemos señalado anteriormente. Por lo antes expuesto, vale la pena destacar entonces que la protección al trabajador ante las comunicaciones que interponga con su patrono surgen en atención a la mejoría de su medio ambiente de trabajo, y esto está previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOPSIMAT, que cito a continuación en su artículo 53. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad y salud y bienestar adecuados. En ejercicio del mismo tendrán derecho a, entre los que vamos a señalar el punto número 13, expresar libremente sus ideas, opiniones y organizarse para la defensa, el desarrollo de la vida, a la salud y a la seguridad en el trabajo. Y el punto 14, ser protegidos del despido o de cualquier otro tipo de sanción por haber hecho uso del derecho consagrado en esta ley, además de las normas que requieren la materia. Fin de la cita. Por tanto, en lugar de entender como agresión a una comunicación ante su departamento, esto va para los patronos. Véanlo como una oportunidad para ejercer las acciones para las cuales se prepararon como patrono y hacer uso de los medios alternos de resolución de conflicto. Tomar el asunto en sus manos y llevarlos a su terreno para poder mejorar las fallas que se pueden estar cometiendo y presentando, porque nadie es perfecto, sino que se busca la eficiencia, se ahorra en procedimientos administrativos y judiciales y genera una mayor confianza entre sus trabajadores y representados. En el caso de los trabajadores, deben dejar el miedo a ejercer su derecho a comunicarse, siempre y cuando lo hagan con respeto, consideración, pero asertivamente, a través de los medios que le fueron concedidos para ello. Redactar una solicitud no es motivo de temor, a menos que se esté cometiendo una falta. Y en este caso hay que comprometerse, si se está cometiendo una falta, hay que comprometerse a cambiar la actitud y mejorar el servicio que se presta. Finalmente, la recomendación a todos los participantes. Todo lo alegado en materia laboral debe quedar con constancia en escrito. De lo contrario, es un rumor o un chisme, y en un tribunal no se puede ventilar ni un chisme ni un rumor. Les dejo entonces con una reflexión de Manuel Castells. La mayor parte de los trabajadores somos desechables, excepto si ejercemos nuestro derecho a existir como seres humanos y ciudadanos mediante la acción colectiva. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la doctora Verónica Soto, a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a nuestra máxima autoridad, la doctora Carmen Castro Gili, y a todos ustedes por participantes. Muchísimas gracias, espero que les sirva este material y que lo aprovechen y lo utilicen. La función que estamos haciendo acá en materia formativa es beneficio para todos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.